Profe, no sale para marcar asistencia. Todavía no cargues. Bueno, Bueno, bueno. muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Tenemos nuestro material de apoyo pedagógico a distancia, referente a comunicación oral y escrita. Hoy vamos a trabajar la unidad, la oración gramatical. Bueno, no es nada complicado, es algo que ustedes seguro ya tienen conocimiento. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, hablamos un poco del tema de las habilidades para conocer y usar la oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice sobre la oración gramatical? Que la oración gramatical se reconoce, como ya hemos dicho, porque en un primer nivel de análisis podemos descomponerla en dos constituyentes básicos. Y seguro que ustedes recuerdan cuando hablamos de la oración, lo primero que nos viene a la mente es sujeto y predicado, ¿verdad? Que es un poco lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos sobre el sujeto y predicado, decimos que son los dos sintagmas principales que componen una oración desde el punto de vista de su sintaxis, ¿verdad? Para que podamos nosotros darle sentido también a esto. Bueno, cada uno de estos sintagmas, ¿qué es lo que hace? Entraña un conjunto diferenciado de palabras. Cuando nosotros realizamos nuestras oraciones, ahora encontramos un conjunto de palabras que están unidas por una serie de relaciones gramaticales y también de significado, constituyendo entonces así los polos de sentido de toda una oración. En este caso hablamos de un referente o de quien ejecuta una acción, que sería en este caso el sujeto. El sujeto es el que ejecuta la acción. Y hablamos también de un contexto específico en que se hace, ¿verdad? Siempre está incluida entonces la acción misma. El sujeto es el que realiza, ¿verdad?, la acción, y está incluida la acción misma. Y esta acción misma es lo que nosotros denominamos predicado, ¿sí? Recordar un poquito que tanto el sujeto como también el predicado, ¿verdad?, tienen distintos componentes, ¿verdad? El sujeto también habla de un núcleo, ¿verdad?, más las modificaciones que pueden ser directas e indirectas. Y también el predicado tiene un núcleo. El núcleo del predicado viene a ser el verbo y las circunstanciales, ¿verdad? Cuando hablamos de nosotros de verbo, viene a ser una acción, lo que se está realizando, ¿sí? Entonces eso van a tomar un poquito de nota también ustedes. Bueno, aquí hablamos un poco sobre la estructura de la oración y encontramos lo que hace referencia a sujeto y predicado. ¿Ponen en silencio, por favor? Bueno, el sujeto viene a ser el sustantivo como un núcleo y todas sus modificaciones. Eso es un poquito lo que nos habla cuando hablamos nosotros de... Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Discúlpame. Sí. Abigail, te quiero hacer una consulta. Sí. La vez pasada en el examen tuve un inconveniente y te quería preguntar a vos, porque después ya no volví a ver mi error, ¿verdad? Sí. No sé si es que vas a ver acá. Uno de ellos Abigail, decía... podemos continuar eso después. Vamos a terminar la clase y después hablamos de eso, ¿sí? Genial, profe, genial. Dale, para no interrumpir la clase. Dale, profe, genial. Sí. Bueno, continuamos entonces con lo que hace referencia a la estructura de la oración, sujeto y predicado. Aquí tenemos entonces nosotros algunas oraciones que voy a ir leyendo. Primero tenemos una oración que dice, la casa tiene 5 habitaciones. Esa es mi primera oración. Luego tengo, la casa de mi tío tiene 5 habitaciones. Luego digo, la hermosa casa de mi tío tiene 5 habitaciones. Y vamos agregándole más frases a nuestras oraciones. La grande y hermosa casa de mi tío tiene 5 habitaciones. La grande, cómoda y hermosa casa de mi tío tiene 5 habitaciones. Asimismo digo, la grande, cómoda y hermosa casa blanca de mi tío, esta grande, cómoda y hermosa casa blanca de mi tío tiene 5 habitaciones.
esta grande, cómoda y hermosa casa blanca de mi tía, situada en la colina, tiene 5 habitaciones. Esta grande, cómoda y hermosa casa blanca de mi tío, situada en la colina desde donde se observan bellos atardeceres, tiene 5 habitaciones. ¿De qué estoy hablando en estas 9 oraciones? De la habitación de mi tío. ¿Será que estoy hablando de la habitación? ¿Otro? De la hermosa casa grande, dice. Sí. ¿Estoy hablando de la hermosa casa? ¿Están de acuerdo? Está escribiendo la casa con 5 habitaciones en las 9 oraciones. En las 9 oraciones. Entonces, ¿de quién exactamente estoy hablando en estas oraciones? De la casa. De la De la casa de casa. mi tío. ¿De la quién casa. o de qué? ¿De qué? ¿De qué? De la casa. Si No es de estoy quién. hablando de quién. No estoy hablando todavía de quién. Estoy hablando de en todas las oraciones entonces anteriores, ¿qué es lo que tenemos? Se conserva una misma estructura. Siempre tengo un sujeto y siempre tengo también un predicado. Observando entonces aquí en nuestra primera oración, hablamos de la casa tiene 5 habitaciones. ¿Qué es lo que tiene 5 habitaciones? La La casa. casa. La casa. Ahora, me voy para la número 2 y dice, la casa de mi tío tiene 5 habitaciones. ¿Qué es lo que tiene la casa de mi tío? Perdón, mi tío tiene 5 habitaciones. ¿Qué es lo que tiene 5 habitaciones? La casa. Siempre va a La ser casa. la casa. ¿De quién es lo que estoy hablando? Mi sujeto siempre va a ser entonces la casa. En la número 1 hablo de que mi sujeto es la casa. Tiene 5 habitaciones, viene a ser el predicado. El predicado. Es de quién Predicado. se está hablando entonces en la oración. Bueno, a partir entonces de nuestra segunda oración, ¿qué es lo que sucede? Vamos modificando, son modificadores entonces del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esta primera oración? En este caso es casa. Nosotros, ¿qué es lo que vamos haciendo? Agregándole diferentes modificaciones a nuestro sustantivo, ¿verdad? Porque recuerden que la acción tiene el predicado. Entonces, si yo digo la, tengo un artículo, un adjetivo, ¿verdad? De mi tío, estoy hablando también, es un adnominal, está nominando de quién es la casa nomás, pero siempre estoy hablando de la casa. Si yo digo la hermosa casa, cuando digo hermosa estoy hablando de un adjetivo calificativo. Calificativo. Si yo digo la grande y hermosa casa, estoy hablando también de adjetivos calificativos. Si yo digo cómoda, la grande, hermosa, la grande, cómoda y hermosa, también estoy hablando de un adjetivo calificativo. Lo mismo cuando le doy color, porque dice que en este caso que es blanca. Y esta grande, cómoda y hermosa casa me dice, esta casa me está refiriendo a un adjetivo demostrativo. Demostrativo. Sí, ¿se entiende? Y si me dice situada en la colina, es una frase adjetiva. Bueno, entonces podemos decir que el núcleo del sujeto normalmente viene a ser un sustantivo o puede ser también un pronombre. En toda esta larga oración que tenemos, ¿verdad? El sustantivo casa siempre va a ser el núcleo del sujeto y sus modificadores son, la mayoría son adjetivos, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿cuál viene a ser mi sujeto? La casa, porque es de la casa lo que estoy hablando, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, tenemos entonces aquí lo que estábamos diciendo. Sujeto, la casa, el predicado tiene 5 habitaciones. Es lo que iniciamos con la primera oración, ¿verdad? Aquí hablamos de la, que viene a ser un artículo, un adjetivo. De mi tío es el adnominal. Hermosa, grande, cómoda, blanca, es un adjetivo calificativo. Cuando digo esta casa, estoy refiriendo a un demostrativo.
Situada en la colina es una frase ya adjetiva. Entonces, el núcleo del sujeto, ¿qué es lo que me dice? Que principal, que normalmente es un sustantivo o un pronombre. Entonces, en la oración anterior, el sustantivo casa es el núcleo del sujeto y sus modificadores son adjetivos en su mayoría, que es lo que estábamos observando. Bueno, luego hablamos de cómo determinar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Qué es lo que me dice sobre el sujeto? Que el sujeto es la parte de la oración que ordena el número y la persona del verbo. Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? La casa está en el campo. Después, ¿qué digo? Las casas están en el campo. Si yo, por ejemplo, vuelvo a convertir algo en plural, no quiere decir que al convertir en plural voy a cambiar mi sujeto. Siempre va a ser el mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Por ejemplo, dice, el sujeto tácito es aquel que no se menciona, pero es deducible a partir de la conjugación del verbo. Por ejemplo, decimos, llegamos tarde. ¿Quiénes llegaron tarde? ¿Quiénes llegamos tarde? Nosotros. Nosotros. Entonces ahí hablamos nosotros de un sujeto tácito. No está escrito dentro de nuestra oración, pero podemos responder a eso, ¿sí? Se hace referencia a ello. Para averiguar el sujeto de una oración, puede hacerse la pregunta ¿qué o quién? Al verbo. Por ejemplo, yo digo, el perro ladra mucho. ¿Quién ladra mucho? El perro. En esta oración, el sujeto viene a ser el perro. Eso es lo que me está indicando. Bueno, luego tenemos lo referente a predicados. El predicado es aquello que se dice del sujeto. El verbo como término primario y a través de él está el sintagma verbal, que es el encargado de desempeñar la función, ¿verdad? El núcleo del predicado, ¿qué es lo que hace? Es siempre un verbo en forma conjugada. Y ahí puedo decir en primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular o del plural. Por ejemplo, si Juan es el sujeto y digo, viene a casa, ¿qué va a hacer? ¿qué va a ser el predicado o qué va a ser el Va a ser el predicado. Si yo digo, Juan viene a casa? Juan es El sujeto y viene a casa va el predicado. el predicado, exactamente. El que aparezca una otra persona, ya sea en este caso singular o plural, va a depender siempre de su sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compráis, ellos compran, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Tienen una acción, ¿sí? Para averiguar entonces cuál es el predicado de la oración, pueden hacerse las preguntas, ¿qué hace? Por ejemplo, la tinta deja manchas. A ver, Arturo levantó la mano, dice. ¿Está? ¿Va a hablar? Para mí que no. Dice, bueno, está. En este caso, por ejemplo, tengo el predicado de una oración puede hacerse entonces la pregunta, ¿qué hace? Por ejemplo, si yo digo, la tinta deja manchas, ¿qué hace la tinta? Deja manchas. Bueno, entonces, en este caso, nuestro predicado es deja manchas. El sujeto y el predicado no siempre van a encontrarse en la misma posición en la oración. Por ejemplo, si yo digo, ladra mucho el perro, ¿quién ladra mucho? El perro. El perro, El sujeto. el sujeto, que es el perro. Pero en este caso, ¿le pronuncié antes o le pronuncié después en la oración? Al final de la oración. Al final de la oración. Entonces, el orden no siempre va a ser primero sujeto y después predicado, como siempre nos muestran en los ejemplos, ¿verdad? Entonces, a veces el predicado puede estar antes y el sujeto puede estar al final de la oración.
¿Se entendió? Bueno, Sí, hablamos también sobre el predicado, su núcleo y sus modificaciones o complementos. En este caso tenemos en la oración que les presento acá en la lámina, ¿verdad? Mi hermana y yo compramos algo. Mi hermana y yo compramos un vestido verde. Mi hermana y yo compramos un vestido verde para mi madre. Mi hermana y yo compramos un vestido verde para mi madre ayer en una tienda del centro. Mi hermana y yo compramos un vestido verde para mi madre ayer en una tienda del centro al contado. Bueno, ¿qué es lo que ustedes visualizan acá en estas oraciones? Que se fueron a comprar un vestido para la mamá, las hijas, Las en hijas, este caso. en este caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la oración siempre va a estar formada por un sujeto y por un predicado. El sujeto siempre va a ser la cosa, el suceso o la persona de quien se está hablando, ¿verdad? Y el predicado va a ser lo que se dice del sujeto. Y cuando hablamos nosotros de verbo conjugado, que es la palabra que expresa la acción, que es lo que se está haciendo, ¿qué es lo que se fueron a hacer? ¿Qué es lo que se fueron a hacer estas chicas? Se fueron a Comprar. comprar un vestido. Se fueron a comprar. Y comprar es nuestra acción, ¿sí? Comprar. Comprar. Comprar viene a ser Verbo. entonces nuestra acción. Y es el núcleo entonces de nuestro predicado. Para identificar entonces los sujetos y los complementos de esta oración, debemos primero encontrar el verbo principal, que tiene que estar conjugado. En este caso, ¿cuál es nuestro verbo principal? Compramos. Compramos, exacto, muy bien. Ese es nuestro verbo principal. Entonces, una vez que nosotros identificamos este verbo, las siguientes preguntas van a ser las respuestas que van a dar a nuestro sujeto, ¿verdad? Y vamos a distinguir entonces de los complementos. Entonces, ¿quiénes compramos? Mi hermana y yo. Mi hermana y yo. Entonces, ¿qué va a hacer mi hermana y yo? Sujeto. 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 De esa manera, entonces, nosotros vamos a sacar nuestro sujeto y nuestro predicado, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, a partir perfecto. de aquí vamos a encontrar entonces que vamos a encontrar los complementos directos y los complementos indirectos, una vez que trabajamos estas oraciones. En este caso digo, ¿quiénes compramos? Mi hermana y yo. Ahí encontramos nuestro sujeto. Ahora, si yo digo, ¿qué compramos? En nuestra primera oración, ¿qué compramos? Un Un vestido, vestido verde. Un vestido verde. un vestido verde. Este va a ser entonces nuestro complemento directo, porque responde directamente la consulta, ¿sí? Ahora si yo digo, ¿para quién compramos el vestido verde? Para mi madre. Mi madre. Para mi madre. Aquí también tengo un complemento, pero es un complemento indirecto, ¿sí? Y si yo digo, ¿cuándo compramos? Ayer. 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 Cuando yo hablo de ayer, ¿de qué ya estoy hablando? Tiempo. Pas- De tiempo, muy bien. Entonces acá hablo de un complemento circunstancial de tiempo. Ahí ya entró lo que hace referencia al tiempo. Y si yo digo, ¿dónde compramos? En una tienda del centro. Bueno, en una tienda del centro. ¿A qué hace referencia eso? El complemento circunstancial del lugar. Exactamente. Porque ya me da un espacio. Ya me da un espacio, un lugar. Y si yo digo, ¿cómo compramos? Al contado. Al contado compramos. Entonces, la forma, el modo en que nosotros compramos, ¿verdad? Y sería entonces nuestro complemento circunstancial de Modo. modo. Muy bien. ¿Se comprendió esto?
Sí, profe. ¿No quedó nada en dudas? Podemos volver a repasar si quieren. Tenemos entonces aquí, en estas oraciones tenemos completamente lo que habla a los sujetos, al sujeto y al predicado. Cuando hablo de sujeto, en este caso hablo de mi hermana y yo como sujeto, compramos algo, va a ser nuestro predicado. Recordemos que tenemos aquí el verbo conjugado y es ahí donde tiene que estar el predicado. En la oración número 2 ya podemos detectar lo que habla al complemento directo, ¿sí? ¿Qué es lo que compramos mi hermana y yo? Un vestido verde. En la tercera oración hablo entonces de el complemento indirecto. ¿Para quién lo que compramos el vestido verde? Compramos para mi madre. Luego hablamos de la oración número 4. ¿Cuándo? ¿Cuándo compramos? ¿Qué es lo que hablo? ¿A qué hago referencia ahí? ¿Sí? Al tiempo. Entonces, compramos ayer. Entonces, es un complemento circunstancial de tiempo. Luego tenemos ¿dónde? En una tienda del centro. Ahí hablamos ya de lugar. Y la última pregunta es ¿cómo compramos? Al contado. Entonces ya es el modo en que hemos realizado la compra. Pasamos. Recordar entonces, la oración está formada por sujeto y predicado. El sujeto viene a ser la cosa o persona de quien se habla, el predicado es lo que se dice del sujeto. El verbo conjugado es la palabra que expresa la acción que realiza el sujeto. Tiene, compra, trajo, hablamos, y es el núcleo del predicado. Para identificar el sujeto y los complementos de la oración, debemos primero entonces encontrar el verbo principal, que deberá estar también conjugado. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí. esto es un poquito entonces lo que estábamos hablando, ¿ya? Tenemos entonces el sujeto, mi hermana y yo, complemento directo, que compramos un vestido verde. ¿Para quién compramos? Para mi madre, que es mi complemento indirecto. ¿Cuándo compramos? Ayer, complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde compramos? En una tienda del centro, que es nuestro complemento circunstancial de lugar. Y cómo compramos al contado, mi complemento circunstancial de modo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de sujeto y predicado que se van a presentar también de esta misma manera en los ejercicios prácticos que están planteados para el trabajo que van a presentar, que dice, los obreros extranjeros aún no terminan la obra. Habla del sujeto y habla del predicado en este caso. Para diferenciar entonces, ¿quién es lo que aún no terminan la obra? Los obreros. Obrero. Los obreros extranjeros. Entonces esto es mi sujeto. Y aún no terminan la obra, es mi predicado. La obra aún no fue terminada por los obreros extranjeros. ¿Ahora de qué estoy hablando? ¿Cambió mi sujeto? Sí. Cambió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aún no Porque fue ya no- terminada? ¿Qué? La obra y ya no menciona más a los obreros. Menciona también a los obreros. Atiendan el orden. La Pero obra hace referencia a la obra. hace referencia a la obra. Muy bien. Entonces, mi sujeto es la obra y mi predicado aún no fue terminada por los obreros extranjeros. El número 3 dice, este domingo iremos a acampar en el bosque. ¿Quiénes irán a acampar en el bosque? Nosotros. Nosotros. Entonces, nosotros va a ser nuestro sujeto, pero es un sujeto tácito, no está explícito en la oración. Y el predicado va a ser completamente la oración que leímos. Este domingo iremos a acampar en el bosque. La siguiente oración dice, llueve a cántaros en la ciudad.
Está hablando de alguien, de algo, de alguna cosa. De la ciudad. No. En este caso hablamos nosotros que hay Del un clima. verbo, ¿cómo? Del clima. Del clima. Del Es tiempo, sí. del tiempo. Hablamos del tiempo del clima, Del ¿verdad? clima. En este caso hablamos entonces de un verbo impersonal, como dice, no existe un sujeto. Entonces mi predicado también va a ser completo. Llueve a cántaros en la ciudad. Bueno, para recordar entonces, el sujeto y el predicado no siempre se encuentran en la misma posición en la oración. Y es lo que decíamos, puede estar al principio como puede estar al final de una oración. ¿Hay alguna consulta al respecto de esta clase? No, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, creo que hoy fuimos bastante rápidos. Creo que alcanzamos ya nuestros minutos. Bueno, entonces aquí tenemos, con esto vamos a culminar entonces lo que hace referencia a nuestra unidad. En esta unidad entonces estamos trabajando todo lo que se refiere a sujeto y predicado. Nuestra unidad habla entonces sobre la oración gramatical. Cualquier consulta, entonces me gustaría que empecemos a trabajar. No sé si quieren hacerlo ya ahora o Abigail es la que tenía alguna consulta, ¿sí? Entonces, La tarea anterior, la tarea 6. ya se puede alzar, ya está habilitado hasta el 9 de junio. Ah, ya, porque no podía nomás entrar porque no estaba habilitado. Nada más que eso. Bueno, está muy bien. Aquí vamos a ver si esto... Bueno, ¿quién es la que tenía consulta? Creo que ahí ya se detuvo la grabación, ¿verdad? No, profe. Todavía. Todavía.